Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 16 de junio. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda. No me rechaces, ni me abandones. Dios, Salvador mío. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan. Acude bondadoso a nuestro llamado. Y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que, en el cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto, y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo a los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 91. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros, en los altos montes, plantados en la casa del Señor. En medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle, en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos presentar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que, como reino de Dios, porque Él es el reino, va creciendo con una fuerza propia, para que en el mundo prevalezca siempre el bien que viene de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Recordemos que el domingo es el día del Señor. Es que tengo que hacer mucho, el paseo, la diversión, la compra. Bueno, ojalá que dé tiempo, pero que no te haga eso perder la Santa Misa, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque perderíamos mucho por ganar menos. Para que podamos vivir siempre el domingo como un día donde escuchamos la palabra, recibimos el cuerpo de Cristo, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo hay una enseñanza verdaderamente importante. Es la potencia, la fuerza que tiene el reino de Dios. Papa Benedicto XVI nos decía: el reino es Cristo. Sí, el reino de Dios no es una política, no es una ideología, no es un sistema económico. No, el reino de Dios es una persona que va creciendo en su presencia en el mundo. Aunque parezca algo muy pequeño, por eso dice el profeta Ezequiel: yo, dice el Señor, tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. Un renuevo es una ramita, ¿no? Y la voy a sembrar, dice, allá en ese monte, y se volverá un árbol inmenso. Me decía alguien: bueno, la Iglesia Católica es la religión más grande. Pues sí, 1.400 millones. Aparte están nosotros, cristianos no católicos, ¿verdad? Que son como 550 millones, no son pocos. Pero no importa el número, sino que realmente crezca en el reino de Dios, o la iglesia como lugar del reino. El reino a veces está más allá de la iglesia. Hay gente buena que está en el reino de Dios y quizá no se acerca a la iglesia. Lo ideal sería que sí, que participara de la comunidad, de la palabra, de la Eucaristía. Por eso Jesús hoy en el Evangelio nos dice: mire, realmente no tengamos miedo, ¿no? En una parroquia decía: ay, mire, ya solo protestantes y evangélicos hay.
Bueno, ustedes saben que este es un plan de los gobiernos, ¿no? Atacar la Iglesia Católica, divulgando las sectas. Y las sectas han encontrado un modo de vida. Ahí hay que pagar para tener la gracia de Dios. No, eso no lo quería el Señor. Pero aunque nos pareciera que el mundo entero está en contra nuestra y que somos poquito, hoy Jesús dice que el reino de Dios es como una semilla que un hombre siembra y va creciendo sola. En una conversación me comentaba alguien, estoy muy contento porque tengo un amigo profesional que no se acerca mucho a Dios, pero hoy vino y me dijo, mira, aquello que me hablaste de Dios quedó como una semilla en mi corazón. Quiero conocer más a Jesús y a la iglesia. La semilla siempre hay que lanzarla, sola crecerá la semilla. Y a veces, como digo, aunque parezca que es una minoría, pensemos en los países musulmanes donde hay poquísimos cristianos. Papa Francisco va a ir al final del año a ver lugares donde hay poquísimos cristianos, pero bueno, ahí está la pequeña semilla. Es como una semilla que se vuelve un árbol grande y todos pueden venir a él. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿no será que caemos en el miedo? Mire, solo guerra, solo armas, solo riqueza, solo violencia, solo mentira. No, también es el reino de Dios. También en el mundo hay bondad, hay deseo de justicia, hay gente buena. Tal vez no se acerca mucho, pero ya el reino está en ellos. ¿Sabemos ver ese reino de Dios y alentarnos de su presencia? Y la segunda pregunta es, ¿esta confianza en el reino también la trabajamos? Sí, la semilla la sembró el hombre, creció sola, pero hubo quien sembró. Entonces hay que ser discípulos misioneros. No se trata de pararnos en esquina como los predicadores que les pagan por gritar o andar tocando las puertas ofreciendo falsas Biblias como los mormones. Ofrecen la Biblia cristiana, católica, la Biblia, pero tienen otra Biblia falsa, la Biblia del mormón, los atalayas, los testigos de Jehová. No, esa no es la misión. La misión es trabajar por el bien, por el amor, y aquellos que se han alejado de la iglesia, invitarlos con amor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que vivió en una tierra pequeña, era humilde, un carpintero, pero él era el reino que ha crecido. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque a pesar de la pequeñez de tu iglesia, en el inicio e incluso hoy día, en que todavía el mundo rechaza la iglesia, sigue creciendo este reino. El reino a veces está más allá de la iglesia, pero nosotros somos los responsables de una vida coherente, de una vida buena. No andamos fundando sectas, creemos en la iglesia una, santa, católica y apostólica. Haz que podamos trabajar por ese reino, trabajando por la justicia, por la verdad, por el bien, por la paz y por el perdón, y así el reino crecerá siempre. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 91, qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Sí, porque si dependiera de nosotros, la iglesia ya hubiera desaparecido. Si fuera una fundación humana, un conjunto económico, un partido político, un grupo de gente con ideas raras. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo y extendemos el reino porque Él está con nosotros. Por eso le damos gracias, como aquella persona, ¿no? Le doy gracias a Dios porque aquel le dije algo y le sirvió y se acercó más a Dios. Pensemos en esto tan hermoso, qué bueno es darle gracias a Dios. Pensemos en una pequeña semilla que se convierte en un árbol grande y naturalmente esa es nuestra vocación, llevar el reino de Dios. Una vez más decimos, qué bueno es darte gracias, Señor. Hoy finalmente en la acción queremos ante todo animarnos y llenar de ánimo. ¡Ay! En este lugar ya solo quedan 3 católicos, los demás se han alejado.
pues qué pena, porque no son iglesias. Si les falta la Eucaristía, no son iglesias, aunque lo pongan ahí con luces gigantescas de gas neón, con mega iglesias, con casas de Dios. No es iglesia. Son grupos de reflexión. Bueno, habrá la palabra, pero entonces no nos desanimemos, porque Jesús dice, tú eres el pequeño rebaño al cual ha sido dado el reino. En segundo lugar, nosotros también ayudemos a sembrar la semilla de la palabra, del reino, en tantas personas que nos conocen y que hablamos de todo, nunca hablamos de Dios. Hablamos de todo, nunca hablamos de Dios, ni le damos gracias. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Madre de la Iglesia. Es la Señora de este reino que va creciendo poco a poco. Se lo pedimos a ella en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de vida. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.